Saludos. En esta ocasión, mi grupo y yo expondremos las distribuciones de tiempos de residencia en reactores químicos, ¿no? El grupo está conformado por Alarcón Aliaga, Alarcón Tecén, Alata Bautista, Aliaga Fernández, Borja Calderón y Bravo Matías, ¿no? El contenido que desarrollaremos a lo largo de esta presentación abarca las características generales del DTR, en la medición, ¿no? El DTR en reactores ideales, el diagnóstico y resolución de problemas respectivos. Asimismo, un modelado de reactores usando la DTR, modelos con cero parámetros. También incorporaremos el uso de paquetes de software y finalmente DTR en reacciones múltiples. Bien, con respecto a las características generales que tenemos, ¿no? En este capítulo abordaremos lo que compete a reactores no ideales, es decir, son aquellos reactores que no siguen los modelos desarrollados que ya conocemos para reactores como los STR, PFR o empacados ideales, ¿no? Bien, justamente, unas de las funciones que se utilizan para caracterizar a reactores que no son ideales son las funciones de distribución de tiempos de residencia, E sub T, asimismo el tiempo medio de residencia, T sub M, la función de distribución acumulativa, F sub T, y la varianza. Bien, los dos principales aplicaciones de la distribución de tiempos de residencia para caracterizar reactores no ideales son el diagnóstico de problemas de reactores en operación y la predicción de la conversión o la concentración de efluente en reactores existentes o disponibles cuando se va a realizar una nueva reacción en el reactor. Como podemos observar, en el sistema 1 tenemos un reactor continuo con tanque de agitación gas líquido donde el reactivo gaseoso se va a hacer burbujear en el reactor, mientras el reactivo líquido se alimenta a través del tubo de entrada, ¿no? Que se encuentra lateral al reactor, como podemos observar. La reacción se va a llevar a cabo en una interfase gas-líquido de las burbujas, por lo que el producto, como podemos notar también, va a ser un líquido, ¿no? La fase líquido continúa, vamos a considerarla como un mezclado perfecto y la velocidad de reacción va a ser proporcional al área superficial total de la burbuja, ¿no? Y dicha área en particular va a depender del tiempo que pase en el reactor. Bien, aquí podemos rescatar que no todas las moléculas pasan el mismo tiempo en el reactor, ¿no? Va a haber distintos tiempos de residencia. Asimismo, tenemos un segundo sistema donde podemos observar un reactor empacado. Obviamente existe un catalizador en este empaque y el fluido reaccionante por lo general no pasa por el reactor de manera uniforme, ¿no? En lugar de eso, existen secciones del lecho que ofrecen poca resistencia al flujo, ¿no? Y como resultado, gran parte del fluido por aquí va a formar un canal. Y es por ello que las moléculas van a preferir seguir esa trayectoria, ¿no? Y no van a pasar por los otros lados, ¿no? Valga la redundancia. Y finalmente, también tenemos otro sistema, ¿no? Que es un reactor con entrada y salida, pero notamos la presencia de agitación, ¿no? Y la tubería de entrada y salida son cercanas, y en esta operación, al aumentar los resultados a escala de planta piloto para un sistema mucho más grande, vamos a observar algunos cortocircuitos, ¿no? Debido a que la distribución de estos STR perfectamente mezclados con una corriente de derivación o bypass, este, ocasiona esto, ¿no? Estos cortocircuitos a menudo forman zonas estancadas o, bien dicho, zonas muertas dentro del reactor, donde no existe o
existe de manera poco significativa un intercambio de material, ¿no? Con las regiones bien mezcladas. En consecuencia, ahí tenemos que no existe reacción alguna. Bien, como hemos podido ver, en estos tres casos se aplicaron algunos ejemplos de, de conceptos que nos ayudan a describir los reactores no ideales, ¿no? Donde no observamos un mezclado perfecto, un tiempo de residencia semejante, ¿no? Para todos los átomos que son alimentados al reactor. En este caso, podemos hablar de la función de distribución de tiempos de residencia, o también conocido como DTR, y lo definimos como el tiempo que los átomos pasan en el reactor, ¿no? Asimismo, conocemos algunos reactores ideales, como son tanto el flujo tapón y los intermitentes ideales, donde todos los átomos tienen igual tiempo de residencia, ¿no? Y también en todos los otros reactores no se cumple esto, ¿no? No pasan, los átomos de la alimentación no pasan el mismo tiempo dentro del reactor. La distribución de tiempos de residencia, justamente puede afectar significativamente el desempeño de cualquier reactor, ¿no? Y asimismo, otra aclaración es que no necesariamente si se tiene el mismo tiempo de residencia, va a corresponder al mismo tipo de reactor, ¿no? Pueden ser distintos reactores con el mismo tiempo de residencia. Bien, la distribución justamente de los tiempos de residencia de un reactor es una característica del mezclado que ocurre en el mismo, ¿no? También debemos hacer ahínco que en un reactor de flujo tapón no existe mezclado axial. Asimismo, en un CCTR asumimos que la mezcla es completa, ¿no? Y por lo tanto, presenta una DTR distinta respecto del reactor de flujo tapón. Bien, y ahora, ¿cómo podemos medir la DTR? Para medir la DTR, experimentalmente se realiza inyectando una sustancia, molécula o átomo inerte que recibe el nombre de trazador. Justamente se define que al momento de alimentarse el trazador, el tiempo es cero, ¿no? Obviamente. Y después se va a medir la concentración de dicho trazador, denotado con C, en la corriente del efluente, es decir, a la salida. Y esta medición de la concentración se realiza en función del tiempo, ¿no? Asimismo, CE, o el trazador, es una especie no reactiva que se detecta con facilidad. Por lo general, son materiales coloridos y radiactivos, ¿no? Junto con gases inertes. Bien, los dos métodos para realizar esto son la alimentación por pulso y la alimentación por escalón. La primera, la alimentación por pulso, es donde se inyecta una cantidad n sub 0 de trazador en la alimentación en un tiempo tan breve como sea posible y luego se mide la concentración en el efluente en función del tiempo, ¿no? Justamente por una, de manera práctica, se define un incremento de tiempo lo suficientemente pequeño para que la concentración, que está en función del tiempo, valga la redundancia, sea básicamente la misma, ¿no? Se mantenga constante y facilite el cálculo matemático. La cantidad de material que sale del reactor, es decir, este diferencial de la cantidad de trazador, se define como la función de concentración con respecto al tiempo del trazador a la salida por el flujo de salida del efluente por este incremento de tiempo, ¿no? Asimismo, podemos definir la función E sub t, de la que ya habíamos comentado, como el producto de el flujo del efluente por la función
de concentración con respecto al tiempo sobre la concentración de trazador inicial, ¿no? Si dividimos, podemos llegar a la siguiente ecuación, ¿no? Que nos relaciona la función E sub t por el incremento de tiempo. El E sub t es la distribución de tiempos de residencia y básicamente su función es describir cuantitativamente el tiempo que han pasado diferentes elementos del fluido dentro del reactor, ¿no? La cantidad de E sub t por el diferencial de tiempo va a ser una fracción del fluido que sale del reactor tras haber pasado un tiempo intermedio entre T y delta de T, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde básicamente podemos observar el protocolo que se realiza para la medición de la DTR, ¿no? Que tenemos la inyección del trazador y a la salida del reactor, es decir, con el efluente, realizamos la detección de la concentración del trazador en función del tiempo, ¿no? Aquí tenemos algunos gráficos que corresponden a una gráfica de la concentración en función del tiempo. Tenemos diferentes dispersiones, ¿no? Siendo las más comunes en este experimento las dos primeras. La tercera corresponde a una inyección por escalón, ¿no? Y las dos primeras, una inyección por pulso. Bien, si el n sub 0 se desconoce directamente, se calcula sumando las cantidades de material a la salida, ¿no? ¿Y esto cómo lo logramos? Lo logramos aplicando una integral. De este modo, podemos definir la distribución de tiempos de residencia como una división, ¿no? Entre la función de concentración con respecto al tiempo sobre el área bajo la curva de dicha función, ¿no? Bien, ¿y cómo es el otro método, no? La alimentación por escalón. En este caso, se realiza la asunción, aquí tenemos la gráfica, se realiza la asunción de que la concentración de salida de un recipiente se relaciona con la concentración de entrada por una integral convolucional. ¿Y cuál es esta integral? Pues es la que observamos aquí, donde una concentración de salida en función del tiempo va a ser igual a la integral de la concentración en la entrada por un t menos un t' por la función de distribución de tiempos en un t' por un diferencial de tiempo, ¿no? Para una alimentación por escalón con la concentración del trazador para un sistema de flujo volumétrico constante, que usualmente eh, se trabaja en estado líquido, tenemos estas condicionantes, ¿no? Si la concentración del trazador en la alimentación se mantiene a dicho nivel, hasta que la concentración en el efluente deja de ser diferente respecto de aquella, ¿no? Pues podemos proseguir con la experimentación, ¿no? Y en este caso, asumimos que la concentración de entrada va a ser constante a lo largo del tiempo. Esta es una de las desventajas que tiene este método, pues realizar esto es difícil en la práctica, ¿no? Pero bien, asumiendo esto, justamente podemos sacar dicho valor de la integral, ¿no? Y la integral nos quedaría de 0 a t de la función de distribución de tiempos en un tiempo t sub' por un diferencial de t sub', de t'. Dividiendo entre la concentración inicial, vamos a obtener lo que viene a ser lo ya visto, ¿no? Un f sub t. Si diferenciamos esta expresión para obtener la función del dtr, llegaríamos a lo siguiente. Una de las ventajas de este método de la inyección por escalón es que no es necesario conocer la cantidad total de trazador en la alimentación, ¿no? Y una de las dificultades que ya les mencionaba es que es muy complicado mantener una concentración constante de trazador en la alimentación. Otra este, de las desventajas y una de las
más fuertes es que muchas veces la diferenciación de datos en ocasiones nos conduce a errores considerables, ¿no? Y por último, que el trazador, a veces, al ser un material muy raro, presenta costos elevados, ¿no? Y este método de inyección por escalón implica el uso de mucho trazador en comparación de la inyección por pulso, ¿no? Por eso es que el primer método es uno de los más empleados. Gracias, que pase a mi compañero. Bueno, siendo con con la descripción de la distribución de los tiempos de residencia, a continuación, en esta parte número 3, vamos a tocar algunos conceptos los cuales nos van a servir para el diseño de reactores. Y en específico van a ser conceptos estadísticos, por lo que vamos a ver múltiples definiciones de forma matemática y estadística. En este caso, los conceptos que vamos a introducir va a ser la función de la distribución del tiempo de residencia como tal, lo cual se vendría representada con el E, y la función de distribución acumulativa, la cual es el F. Algo que podemos recordar es que el E, o sea, es decir, la función de distribución del tiempo de residencia a lo largo del tiempo, nos introduce el concepto de edad de las partículas. Esto quiere decir que nos ayuda a descubrir cómo las diferentes moléculas han experimentado diferentes condiciones reactivas durante el intervalo de tiempo. Bueno, durante distintos intervalos de tiempo. Cabe recalcar que todo este análisis se hace en función de la corriente de salida. Entonces, podemos definir el Ft, como se puede ver ahí en el PPT, como la integral de 0 a t de la distribución como tal, es decir, E. Esto nos quiere decir que este Ft son todos los momentos hasta el tiempo t, ¿no? Como se puede observar en la gráfica también, de 0 a t. Esta es la distribución acumulativa, es decir, nos proporciona una visión acumulativa de cuánto tiempo ha pasado la corriente de salida en el reactor hasta un momento específico t. Y respecto a la media del tiempo de residencia, el cual es el siguiente concepto que, como podemos observar, matemáticamente ahí se define con la integral de cero a infinito de t por e sobre la integral de cero a infinito de e. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que es un promedio ponderado, representado de manera integral, el tiempo de residencia, el cual va a depender, su peso del promedio ponderado va a ser el tiempo. Y bueno, de esta definición, obtenemos que es igual a t por e por la diferencial de t, ¿no? ¿Qué nos revela este parámetro fundamental, estadístico más que nada? Aparte del promedio ponderado, nos devela cuál es la relación que hay entre, bueno, la relación única con el volumen del reactor. Este tiempo medio nos va a servir justamente para eso, debido a que con este podemos hacer ya diferentes comparaciones. Las ecuaciones 3.4 y 3.5 son, em, se cambió, son en específico, bueno, son casos específicos en donde el flujo el flujo volumétrico es constante, ¿no? Como vamos a ver más adelante. A partir de esta definición, podemos deducir diferentes ecuaciones, dependiendo del tipo de reactor que nosotros queramos diseñar. Muy bien. Entonces, eh, ya por último, bueno, en esta parte, introduciremos el concepto de los momentos, como podemos observar aquí en esta sección. Los momentos, en específico, tendremos la varianza y el S cúbico. Como se sabe ya, van a estar definidos de forma estadística, es decir, podemos observar sus ecuaciones a continuación. Bueno, por estadística, ya sabemos que la varianza va a medir la dispersión de los datos, y a partir de la siguiente definición, vemos que se introduce el tiempo medio, el tiempo de residencia medio,
y la distribución como tal, ¿no? Uno al cuadrado y en el de abajo al cúbico. Al cúbico y también considerando en sí mismo la varianza. Estos momentos nos van a servir para analizar también de manera estadística los datos. Bueno, luego ya venimos con la sección de normalizar. En este caso específico, ¿para qué es que buscamos normalizar una función estadística? Esto más que nada para poder realizar comparaciones y además tener una propiedad adimensional en sí misma, ¿no? Justamente para realizar estas comparaciones. Por lo que vamos a introducir la variable θ mayúscula, la cual va a ser el tiempo sobre el tau, que es el tiempo de residencia. Y vamos a multiplicar el e por el tau, ¿no? Entonces de esta forma ya se hace la variable adimensional y deduciendo ya matemáticamente obtenemos la siguiente expresión. Pero lo más importante de esta normalización es la ecuación de abajo, la 3.11, la cual es característica de la normalización, es decir, que de 0 a infinito, eh, evaluar esta función nos va a dar igual a 1. Respecto a la distribución interna de edad, el I, también otra definición estadística, partimos de la distribución acumulativa, es decir, el F, restamos, bueno, le restamos 1 menos la distribución y lo dividimos sobre el tau, ¿no? Eso vendría a ser nuestra definición. Y también tenemos que la derivada del tau por este i sería la distribución en sí misma, ¿no? La función de distribución del tiempo de residencia. Bueno, entonces, una vez ya introducidos estos conceptos y viendo para qué nos va a servir cada uno de ellos, pasaremos a ver los casos específicos de los reactores. Es decir, reactores ideales en los cuales vamos a aplicar lo mencionado. En el caso de un reactor batch y PFR, como podemos observar en la gráfica, en la figura 4.1, observamos que son, bueno, en específico, el tiempo, el E es una recta hacia arriba, lo cual nos dice que no va a variar para nada el tiempo de residencia a lo largo del tiempo. Esto nos quiere decir, por lo que va a ser una recta infinita hasta arriba, con la particularidad de que la suma, bueno, su área va a ser igual a 1, ¿no? Debido a las definiciones que les hemos mostrado anteriormente. Y respecto al acumulativo, va a ser de la misma forma, simplemente que va a tener un pico hasta 1, ¿no? Porque el acumulativo solamente puede ser hasta 1. Y algo que podemos rescatar de esto, y muy importante, y que vamos ahora a comparar con el SSTR, es que el tiempo medio de residencia va a ser igual al tiempo de residencia, ¿no? Como ya mencionamos, no va a variar a lo largo del tiempo. Y la varianza va a ser igual a 0, es decir, que no va a haber una dispersión de los datos. Vamos a obtener lo mismo, como podemos observar en la gráfica. Es decir, que podríamos considerar el batch y el PFR como uno de los sistemas más simples al momento de analizar los tiempos de residencia. La distribución de los tiempos de residencia. Es decir, la edad de las diferentes moléculas que pasan a través del reactor. Y con el caso del SCTR, observamos, bueno, primero, a partir el balance general, obtenemos la ecuación 4.3. A partir de la resolución de las ecuaciones diferenciales que se presentan en este balance, por lo que esto nos va a describir como podemos observar en la figura 4.2a, el comportamiento de la gráfica exponencial, ¿no? Hacia abajo, debido al negativo. Y en el caso de la acumulativa, debido a la definición siguiente que presentamos aquí, la integral de 0 a t de t, se deduce lo siguiente, ¿no? 1 menos c. Y observamos también que es una gráfica la cual presenta una asíntota, como ya viendo la definición en sí misma en 1, pero de manera exponencial. Cabe recalcar que para resolver este tipo de ecuaciones es necesario una función matemática muy específica
y muy especial que se llama la ecuación delta de Dirac, la cual tiene como propiedad que cuando x es igual a x es diferente de cero, esta se vuelve cero, y cuando x es igual a cero, esta se vuelve infinito. También, si evaluamos de menos infinito a infinito es igual a uno, y si multiplicamos una función en una integral de menos infinito a infinito g de x por, por el delta de x menos el tau, que vendría a ser el tiempo de residencia, nos va a dar el g de tau. Y esto es algo que podemos observar que se observa esa propiedad al momento de obtener el tiempo de residencia medio en el batch. Bueno, algo que diferencia el CCTR del batch de manera específica es la varianza, como podemos observar, que va a ser igual al tau, es decir, al tiempo de residencia. Por lo que a partir de este observamos que va a ser algo que va a caracterizar a este tipo de reactores. Bueno, hasta ahí mi parte, le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos el diagnóstico y resolución de problemas. Ok, primero como comentarios generales, tenemos que todo este análisis y este enfoque está basado en el tiempo espacial, que es esta relación. Y acá tenemos un esquema general de lo que se está viendo. Se está haciendo unas comparaciones tanto con las ecuaciones de diseño de un CSTR contra un PFR y evaluando las gráficas de las salidas transitorias que las denominan E sub t y C sub t, y esto en función del tiempo espacial. Y se va a ver diferentes tipos de escenarios, donde inclusive hay un tipo de reactor donde hay un volumen muerto, donde también existe derivación, que ya explicaré más adelante. Ok, acá tenemos las figuras, la figura para un reactor con flujo casi tapón. eh, Después tenemos distribución de tiempos de residencia de reactores para un CSTR perfectamente mezclado, reactor empacado, con zonas muertas de lo que había mencionado y canalización o en este caso derivación para un reactor empacado. Después tenemos acá tengo otro ejemplo de derivación y así sucesivamente aquí y con sus respectivas gráficas, ¿no? Tenemos que para las gráficas A y B corresponden para un PFR y un CSTR casi ideales. eh, y la zona muerta que tenemos aquí reduce el volumen efectivo del reactor, de modo que el volumen activo del reactor es menor que el esperado. Esto es porque que se empiezan a llenar lugares donde no va a reaccionar nada. Bueno, en este caso que se denomina zona muerta o volumen muerto. Luego aquí tenemos las comparaciones entre el diagnóstico simple y resolución de problemas usando el diagnóstico resolución de problemas para los reactores ideales. Primero tenemos aquí para el CSTR, que consideran diferentes supuestos. La primera siempre va a ser que una operación perfecta, y ya luego con derivación y luego con volumen muerto. Y para esto, para un CSTR bien mezclado, la balanza molar de masa del trazador es, esto en base a la ecuación de diseño que tiene el CSTR, despejando aquí solamente la concentración en función del tiempo, y después viendo que la respuesta del pulso del trazador van a ser en las funciones de la concentración, función de la distribución distribución de tiempo de residencia y la función acumulativa. Todo esto notamos que son funciones exponenciales que tienen en su interior, que dependen del tiempo espacial. Y esto se va a ver en cada gráfica, ¿no? Las curvas van a ser como dependiendo en base a una exponencial. Bueno, continuando, tenemos aquí para la operación perfecta, a partir de un medidor de flujo y con la ayuda de un metro se estiman encontrar el volumen
Y esto también se da en base a la ecuación general del aquí, del tiempo espacial, con la cual se va a dar la operación perfecta de un CCTR, ¿no? Y que no va a dar estas ecuaciones. Acá como tal se está trabajando en un CCTR de manera normal o de manera general, o inclusive industrialmente. Aquí están los flujos, el flujo de entrada y el flujo de salida. Acá tenemos, como mencionaba, la exponencial, que esto es en función del tiempo espacial, tanto para los estados transitorios, las salidas transitorias E sub t y F sub t. Y tenemos que para un tiempo espacial grande, estas funciones de la concentración, y tanto para la concentración como la función de la distribuciones de tiempo de residencia, estas salidas transitorias van a ser lentas. Y esto es en base a las gráficas se pueden apreciar, ¿no? Luego tenemos una operación que lleva una derivación que la denominan de bypass. Esta operación aquí, como se puede encontrar en la figura, aquí ingresa un flujo volumétrico inicial y se nota que hay una bifurcación de la línea. Tanto una que está yendo directamente al reactor, donde en el que va a reaccionar directamente, así como un CCTR normal, y otra línea en la bifurcación antes de ingresar al reactor que se está bifurcando, se está yendo y está ingresando directamente a la salida del CCTR. Y este tipo de reactor a diferencia de la presión perfecta, va a tener va a implicar otras cosas. Acá tenemos las gráficas, tanto iguales. Igual notamos que, bueno, son funciones exponenciales, ¿no? Pero en este caso el flujo que va a ingresar va a ser de, el flujo de salida de aquí, va a ser el flujo que está denominado con SB más el flujo VB, porque está por la bifurcación. Y acá se va a notar que el tiempo espacial S sub B es mayor que si no hubiera derivación, de hecho, si estuviese trabajando de manera perfecta. Y como este valor de tau, el tiempo espacial sub B, es mayor que el tau de la operación perfecta, la descomposición va a ser lenta, tanto para las salidas transitorias, ¿no? C sub T y E sub T, eh, la- como se vio en la operación perfecta. Y esto es por lo que prácticamente una parte prácticamente no está reaccionando, ¿no? Es lo que se puede apreciar. Luego tenemos aquí para el volumen muerto en un CSTR. El volumen del sistema no va a trabajar como tal en todo el reactor. ¿Por qué? Porque va a haber un volumen, tal como se muestra acá en la gráfica en la parte izquierda, va a haber un volumen muerto, o sea que prácticamente va a estar en el fondo en este caso no de un CTR, en el fondo del reactor se va a generar como una capa y esa capa va a impedir de que se trabaje en esa zona. Y acá se nota aquí las gráficas de las salidas transitorias, también de la función, y otra vez son funciones exponenciales. Y tenemos que el volumen va a ser el volumen muerto más el volumen que se está trabajando y va a ser el volumen total del reactor. Y acá notamos que el volumen muerto, el fluido no va a entrar, ¿no? El volumen del sistema B sub D es menor que en el caso de la operación perfecta. Esto se da por esta ecuación de acá anterior. Y en consecuencia el fluido pasará por el reactor con un volumen muerto más rápidamente que en la operación perfecta, teniendo que el tiempo espacial trabajando con un volumen muerto va a ser menor que con un tiempo espacial. Esto es por los valores del volumen, ¿no? Uno va a ser mayor que otro. Y aquí tenemos un resumen con las gráficas, tanto para las funciones C sub t como F sub t, y que nos va a indicar, por ejemplo, para derivación, para una operación perfecta o para un volumen muerto. Aquí tenemos una comparación cómo se están yendo las gráficas. Vemos que en este caso no, igual funciones exponenciales, está variando un poco, dependiendo qué tipo de supuestos estamos. Y luego de esto se va a realizar prácticamente las mismas implicancias o los mismos supuestos, pero enfocándose en el reactor, en el PFR, a partir de su ecuación de diseño, ¿no? Y aquí tenemos otra vez de nuevo la operación perfecta de un PFR, que es la operación que
tradicional con la que se trabaja, usualmente un PFR. También tenemos aquí el tiempo espacial de manera general, como ya se mencionó, el CCTR, y las gráficas que van a ser diferentes tanto por la ecuación de diseño. Acá tenemos cómo se mide, los valores del flujo volumétrico, el volumen del reactor, con estos instrumentos. O luego tenemos el reactor tubular con canalización, que aquí lo denomina, o en todo caso con derivación de. Aquí igual se nota que hay un flujo de entrada en el cual el flujo de alimentación va a haber una bifurcación. Una parte va a ingresar al reactor, con lo que en el cual va a reaccionar, y otra parte se va a ir directamente hacia la línea de salida del reactor. Y esto es lo que se denomina una derivación. Y como el flujo de alimentación S sub B va a ser menor que el flujo de alimentación con el que se debería estar trabajando una operación normal, el tiempo espacial, o reemplazándolo, el tiempo espacial para el caso de la derivación es mayor con respecto al de la operación perfecta. Y vamos a tener esta relación de aquí. Luego tenemos para un volumen muerto, un reactor tubular. Aquí en este caso, a diferencia del CCTR, en el CCTR era fácil notar cuando era un volumen muerto porque en la parte de abajo se notaba una capa totalmente con la que se podía calcular fácilmente el volumen, ¿no? Pero en este caso, en un PFR con volumen muerto, vemos que van a existir zonas muertas en el reactor, donde en las cuales no se va a poder dar como tal la reacción. Y acá tenemos un esquema con el que nos muestra una parte que no va a tener zonas muertas, otra parte que va a reaccionar, y prácticamente tiene la misma ecuación que un CCTR, ¿no? El volumen es igual al volumen cuando se está trabajando, que el volumen es S V más el volumen muerto, de las zonas muertas. Y aquí tenemos la ecuación del tipo espacial adaptada, ¿no? Donde está reaccionando, que solamente es en el volumen previamente dicho, el volumen disponible que tiene el reactor con donde se va a trabajar, a las funciones aquí de las salidas transitorias. Y tenemos que también en todo caso tenemos aquí también que en comparación con la población perfecta, el tipo espacial S sub D es menor en tanto que el máximo del trazado ocurrirá antes del tiempo espacial, como si estuviese trabajando una operación perfecta. O sea que el tiempo espacial, el tau S sub D, va a ser menor que el tau trabajando una operación perfecta, y esto se ve ¿con qué? Cuando se reemplaza aquí, en la ecuación del tiempo espacial. Y también tenemos que en este caso de nuevo volumen muerto ocupa un espacio no accesible, que es el de la zona muerta propiamente dicho, y por lo que el volumen del sistema en donde se va a reaccionar se va a disminuir, ¿no? Acá tenemos un resumen con las principales, en este caso para este ST, y teniendo tanto para una operación perfecta como para un volumen muerto o una derivación. Solamente como para que se pueda ver algunas diferencias. Aquí igual todo se trabaja en función del tiempo espacial. Y luego tenemos de este resumen que además del uso de diagnóstico, esta DTR propiamente dicha puede emplearse para predecir la compresión de reactores cuando se intenta una nueva reacción a un reactor antiguo. Pero se va a ver que esto no va a ser solamente esto no va a ser necesario para poder determinarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden existir diferentes modelos para el TRL con la finalidad de predecir nuevas conversiones, ¿no? En este caso son los arreglos en un PFR y un CTR en serie, en este caso que se puede dar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Fogler, la cuarta edición, el libro amarillito. El, Nos muestra aquí el modelo con el que trabaja principalmente, el primer modelo, que es un CCTR seguido por un PFR.
El tipo de residencia en el CCTR se dará como el tau su S y el tipo de residencia en el PFR como un tau su P. Y si se inyecta un pulso detector de la entrada del CCTR, la concentración salida de este en función del tiempo será esta ecuación que tenemos aquí. También otra vez, como está trabajando en un CCTR primero, obteniendo una ecuación exponencial de acuerdo a lo que se vio anteriormente. Y todo esto en función del tiempo espacial. Y antes de seguir, tenemos acá la representación. El CCT primero y luego dando acá el reactor PFR o el reactor continuo con tanta expiración y en este caso que llega el PFR, ¿no? Al reactor tubular. Y luego tenemos el CCT en este mismo caso que esta salida será retrasada en el tiempo espacial del PFR en la sección de salida de flujo tapón del sistema reactor, por lo tanto la DTR del sistema reactor va a ser en función de eso, tanto cuando el tiempo de reacción sea menor que el tiempo espacial del PFR y cuando sea mayor que el tiempo espacial del PFR. Entonces vamos a tener dos casos. Y estos casos se pueden observar aquí en las gráficas de lo que va a pasar. Y para esto, según lo que se ha revisado la bibliografía de Fogler y en este caso las conclusiones propias que nos aparecen, que en lo que se puede ir analizando conforme se va leyendo todo el capítulo, que la DTR no es exclusiva de una secuencia específica de reactores. ¿Qué quiere decir esto? Sucede que si importamos dónde se quiere CCTR dentro de la secuencia entre estos dos, se va a obtener la misma DTR. O sea que tanto si es que comienza primero con un PFR, luego con CCTR, o primero CCTR, luego el PFR, se va a obtener prácticamente las mismas funciones de aquí. Y, sin embargo, esto se ve en un ejemplo más adelante que la DTR no describe de manera completa la estructura de un sistema de reactores específicos. ¿Esto por qué? Porque la DTR es singular para un reactor específico, o sea que para una reacción como tal, y se está analizando además para un supuesto que son reactores ideales, o sea que para reactores no ideales la DTR por sí sola no basta para determinar el desempeño y se requería mucha más información, ¿no? Y que también, además, la EPR se requiere un modelo adecuado del patrón de flujo de retorno no ideal, en el caso de trabajar en no ideales, y conocer la calidad de la mezcla o el grado de segregación para realizar el reactor de una manera correcta, ya que en muchos casos el fluido dentro del reactor que se tiene no se mezcla bien y tiene un flujo tapón aproximado. Y cómo emplear la DTR para predecir la compresión en un reactor en real, o sea, que en reactores no ideales, ya este supuesto se va a ver a continuación. Pues esto, muchas gracias. Bueno, en esta parte, mi nombre es Leonardo Aliaga Fernández. Vamos a continuar con la predicción de la conversión y la concentración de salida, donde vamos a ver conceptos de cómo ya tener una mejor aproximación a un reactor de tipo real mediante el tiempo de residencia y el tipo de mezclado. Listo, entonces vamos a hacer acá el modelo de reactores usando el DTR, el cual viene a ser, el DTR viene a ser cuánto tiempo ha estado en el reactor el fluido. Entonces para esto vamos a unificar el DTR con los datos cinéticos que se precisan en el laboratorio y mediante un modelo que puede ser de diferentes maneras vamos a encontrar en un reactor real su conversión de salida y concentración de salida. Entonces vamos a tener ecuaciones con muchos parámetros y principalmente estos parámetros van a estar en función, ¿no? Van a estar en función de los tres factores que vemos en pantalla, en el cual el primero viene a ser el mezclado, que es uno de los principales factores que controlan los reactores químicos. Por fortuna vamos a analizar una ecuación de primer orden, así que no va a depender de la concentración, por ende no va a también depender del mezclado. Pero se debe precisar que el mezclado se hay dos tipos. Cuando está bajo influencia del mezclado, tenemos que estar eh, definiendo qué es el macromezclado, que este principalmente tiene una relación con el DTR que no es específica. En cambio, el micromezclado sí tiene una relación mucho más directa, en el cual
este sí explica cómo las moléculas interactúan unas a otras o cómo se encuentran dentro del reactor. Entonces, ahondando más en el micromezclado, tenemos que precisar que también tiene dos partes, el cual viene a ser una segregación y un micromezclado total, en el que la segregación es principalmente cómo las moléculas permanecen juntas a medida que viajan al reactor. En cambio, en el micromezclado total se tiene cómo las moléculas se van a mezclar, ¿no? Como dice la palabra, tan pronto entran al reactor. Entonces podemos ver también que de esta definición se crean dos nuevas, en la cual viene a ser el tipo de fluido, ¿no? O sea, es un macrofluido o un microfluido, ¿no? Entonces un macrofluido viene a ser donde estas moléculas forman glóbulos y tiene mucho que ver con el micromezclado en la parte de segregación, ¿no? En cambio, en el microfluido tenemos las moléculas que ya no forman glóbulos y no están independientemente, el cual tiene que ver más con el micromezclado total. Más adelante se va a estudiar cómo se aplican estos modelos para poder hallar las propiedades de la salida del reactor, tanto su conversión y concentración. Bueno, en esta parte vamos a estudiar el primer modelo, el modelo de segregación, que tiene que ver con los glóbulos. Entonces, primero en el CSTR, ¿no? Entonces, en el CSTR tenemos un mezclado perfecto, tanto así que este se extiende a la microescala. O sea, en microescala también es un mezclado perfecto para el CSTR. Entonces, es un modelo, digamos, mucho más sencillo de analizar. Y podemos ver en la imagen que los reactores, en el reactor, los glóbulos que vienen a formar parte del modelo de segregación actúan como pequeños reactores intermitentes, ¿no? Entonces, para poder analizar nosotros el tiempo de residencia, o sea, para poder definir el DTR, vamos a tener que analizar los glóbulos que conservan su identidad, ¿no? En ese tiempo de residencia, ¿no? Entonces, agrupando estos glóbulos y analizando su tiempo de residencia, vamos a poder aplicar modelos que nos van a ayudar al cálculo de la conversión y la concentración en la salida. Entonces, estos modelos han sido creados por Datworks y Sid Swittering y principalmente nos van a ayudar tanto en el CCR como en el PFR, ¿no? En el cual este flujo tapón, este reactor de flujo tapón también tiene, digamos, un modelo de segregación, pero en este es mucho diferente debido a que ya se genera una curva de distribución, ¿no? En el cual nosotros podemos ver cómo el fluido pasa y los lotes de la molécula son retirados del reactor en diferentes posiciones. Y esto lo podemos graficar en esa curva de distribución en función al tiempo, ¿no? Esto en función al tiempo de residencia también, para poder calcular las propiedades de la salida. Entonces, para poder analizar el efluente, nosotros tenemos que tomar estos glóbulos como diminutos reactores intermitentes, ¿no? Eso es lo que nos dicen los modelos. Y para ello también tenemos que, como en el PFR, podemos ver claramente que la salida va a tener diferentes tipos de conversión. Por lo tanto, se estima una conversión media, en el cual es necesario sacar el promedio, ¿no?, de las conversiones de los diferentes glóbulos que van a salir. Por ello, la siguiente ecuación, ¿no?, en donde la conversión media de los glóbulos que pasan en un tiempo dentro del reactor es igual a la conversión alcanzada en un glóbulo tras pasar un tiempo t por la fracción de glóbulos que pasan entre t y t más diferencial de t dentro del reactor, ¿no? Esto principalmente nos dice que va a ser el diferencial, ¿no? Un diferencial de la conversión promedio va a ser igual a la conversión en el tiempo del reactor, en el tiempo t, y esto por la fracción de glóbulos que pasa por un tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de residencia por un diferencial de tiempo, ¿no? Y así se va a poder integrar, como vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva entonces se tiene la ecuación diferencial, en la cual nosotros vamos a integrar para poder calcular el tiempo, la conversión media.
¿no? Integramos de 0 a infinito porque esto va a depender de la conversión a la cual nosotros lleguemos al momento de recolectar nuestros datos. Entonces, hacemos una sumatoria de todos los glóbulos y tenemos en consecuencia la siguiente expresión integral, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, vamos a analizar una reacción de primer orden, en la cual vamos a tener que esta no va a depender principalmente de la mezcla, ¿no? Entonces se va a ignorar ese tipo de conceptos de macromezclado y micromezclado. Tenemos la ecuación de la conversión de la reacción de primer orden. Una vez integrada, también tenemos la ecuación de la conversión media de la salida. Y lo que vamos a hacer principalmente es reemplazar la ecuación de la conversión en la ecuación de la conversión media, ¿no? Y este concepto va a ser aplicado a los tres tipos de reactores, tanto CTR, PFR y el reactor de flujo laminar. Entonces, para poder tener un caso aplicativo de este modelo de segregación, que es principalmente la ecuación 2, vamos a aplicarla a cada uno a cada uno de los reactores. Vamos a comenzar de lo más fácil, que es el modelo ideal, ¿no? Entonces nos dicen que vamos a deducir la ecuación de reacción de primer orden aplicando el modelo de segregación. O sea, ya no vamos a aplicar conceptos como son los balances molares o la estequiometría para poder nosotros encontrar la función de la conversión, sino vamos a aplicar un modelo que es el modelo de segregación. En este caso, este modelo, como he comentado, no va a tener en consideración lo que viene a ser un mezclado, ¿no? Por ello, el modelo y la ecuación que deriva de la estequiometría y los balances molares se pueden tornar similares, ¿no? Porque no va a tener en consideración ese mezclado aparte que también se está aplicando a un modelo ideal. Por lo tanto, se van a aplicar ecuaciones teóricas, ¿no? No datos experimentales, ¿no? Entonces, para poder contrastar lo que estoy diciendo, vamos a ver la aplicación a un reactor PFR. En primer lugar, este PFR, bueno, vamos a tener que su distribución de tiempo de residencia va a estar, como tenemos en pantalla, en función a la siguiente ecuación, en la cual esta ya está descrita en capítulos anteriores. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación en la ecuación de primer orden de la conversión media que ya habíamos calculado, que es la ecuación 2, lo que nos va a dar una ecuación como tenemos en pantalla, ¿no? Donde la conversión media es igual a 1 menos la integral de 0 a infinito de la exponencial a la menos constante de velocidad específica por el tiempo y por la función del tiempo de residencia, por el diferencial de tiempo. Entonces nosotros también, como habíamos comentado, vamos a hacer una comparación entre el modelo la ecuación de conversión media que nos va a dar el modelo de segregación con la ecuación de diseño que nos va a dar la estequiometría y el balance molar. Entonces ahí tenemos la ecuación de diseño de un PFR. Listo, entonces una vez teniendo la ecuación de diseño y la ecuación del modelo de segregación, la ecuación de diseño está en su expresión de ecuación diferencial. Entonces la integral de la conversión media se va a resolver mediante la integral de Dirac, ¿no? En la cual nos va a dar la siguiente expresión, que es similar, o sea, es la misma expresión que la ecuación de diseño de un reactor PFR. Entonces, como son similares, su solución va a tener la misma forma. Entonces, vamos a poner en función del número de Dan-Kohler y tenemos que la conversión media y la conversión dada por la ecuación de diseño y dada por el modelo de segregación son iguales. Entonces, por lo tanto, verificamos, ¿no?, que el modelo eh, cumple para un tipo ideal de reactor PFR. Para el segundo caso de un CCTR, se tiene que la distribución de tiempo de residencia tiene la siguiente expresión, ¿no? Entonces, es 1 entre la velocidad, entre el tiempo de residencia por la exponencial a la menos tiempo entre tiempo de residencia, ¿no? Y este se va a sustituir análogamente, ¿no? Como si es anterior, se va a sustituir
a la expresión de la conversión media para una reacción de orden 1 que teníamos en la PPT anterior, dándonos, una vez integrada, nos va a dar esta expresión de velocidad, esta expresión de conversión media, que nos da el modelo de segregación. Entonces, esta expresión vamos a compararla con la obtenida por la ecuación de diseño. Entonces, ahí tenemos la ecuación de diseño de un CCTR, que una vez simplificándola nos va a quedar como la que tenemos en pantalla, en la parte derecha, simplificando, ¿no? Entonces tenemos que la ecuación dada por la ecuación de diseño y la ecuación dada por el modelo de segregación tienen la misma forma. Entonces podemos ver que son idénticas y que el modelo de segregación cumple satisfactoriamente. Entonces, para el caso C, que es un reactor de flujo laminado, vamos a tener que su distribución de tiempo de residencia es una distribución por partes, ¿no? Tiene para un tiempo menor al tiempo de residencia entre 2, tiene que 0, y para un tiempo mayor e igual al tiempo de residencia entre 2, tiene una expresión que es el tiempo de residencia al cuadrado entre 2 veces el tiempo al cubo. Entonces, para poder yo estudiar esto de mejor forma, vamos a poner en términos adimensionales, ¿no? Vamos a eliminar el tiempo de residencia haciendo que esto sea una constante teta. Entonces, esta constante teta, vamos a hacer una, una constante, una forma dimensional con estas dos variables, tanto teta como el tiempo de residencia, y vamos a insertarlos a la ecuación del modelo de segregación, que era la ecuación 2, para una reacción de orden 1, en la cual tenemos en pantalla, ¿no? Una vez insertándolo a esta ecuación del modelo de segregación, vamos a tener la siguiente integral, que donde la conversión media es igual a 1 menos la integral de 0.5 a infinito del exponencial al elevado a la menos tiempo de residencia por la constante de velocidad específica por el factor adimensional, la forma adimensional teta, entre 2 teta al cubo por el diferencial teta. Una vez integrando, haciendo una integración por partes 2 veces consecutivas, tenemos por fin la expresión de la conversión media para el reactor de flujo laminado, ¿no? Este viene a ser dado por el modelo de segregación. Para el reactor de flujo laminado netamente se va a usar, ¿no? Como queremos una comparación con la ecuación de diseño, en este caso vamos a usar una aproximación con una aproximación a esta ecuación de diseño de este reactor que viene dada por Hilder, y vamos a comparar, ¿no? Variando ese factor, como todas las ecuaciones están en función al factor de Dan-Kohler, vamos a variar el factor de Dan-Kohler de 0.1 a 10, ¿no? Mientras va aumentando el factor de Dan-Kohler, debería aumentar la conversión. Entonces, mediante esa tabla comparativa, nosotros vamos a ver la conversión de los tres tipos de reactores, donde vemos del PFR, del CCTR, donde la ecuación de diseño concuerda con la ecuación del modelo de segregación, y en la ecuación de reactor de flujo laminado tenemos dos, debido a de que la ecuación exacta viene a ser la ecuación que tenemos en pantalla, que es la calculada por el modelo de segregación, y la aproximación que viene a ser calculada mediante la ecuación de diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar mucho más al modelo de segregación que se está aplicando, debido a que tiene muchos más factores en cuenta, ¿no? Que toma muchos más factores en cuenta al modelo al digamos, digamos porque considera la mayor cantidad de variables que puedan influir, ¿no? No es una simple ecuación de diseño. Entonces, una vez teniendo las conversiones, vamos a graficar y vamos a comparar cómo la conversión va aumentando con el factor de Dan-Kohler. Y tenemos que la conversión media es mucho mayor para un PFR mediante aumenta el factor de Dan-Kohler. Luego viene el reactor de flujo laminado y un CCTR, ¿no? Esa sería la comparación que nos pide el problema o el ejemplo. Luego, listo. Entonces, como habíamos comenzado con un modelo ideal para poder ver cómo funciona o cómo se usa el modelo de segregación, ahora vamos a partir
vamos a partir desde un reactor real para, mediante su modelo de segregación, calcular la conversión media de la salida del reactor. Entonces tenemos que las consideraciones, ¿no? Tenemos que esta va a ser lo mismo, una reacción irreversible de primer orden, una fase líquida y un fluido segregado. Por lo tanto, como es un fluido segregado, podemos aplicar satisfactoriamente el modelo de segregación. Entonces, teniendo en cuenta que este es un factor muy importante, no es una consideración muy importante, porque si nosotros tenemos fluidos que cumplen con esta condición de ser un fluido segregado, el modelo de segregación se va a aplicar mucho mejor que, digamos, a otro fluido en el cual tenga la condición de generar una mezcla perfecta, ¿no? Estos fluidos que generan una mezcla perfecta pueden tener otro modelo que se acople mucho mejor, encontrándola con una conversión mucho más real, ¿no? Podría ser un modelo de mezclado total. Entonces, que se pueda ver mucho más adelante en la exposición. Entonces, mediante digamos, este punto podemos aplicar el modelo de segregación. Entonces tenemos la velocidad específica a 320 Kelvin y vamos a usar la ecuación de la conversión media, ¿no? Como en este caso no vamos a usar conceptos matemáticos, vamos a dar datos verdaderos, vamos a tener una curva de distribución que habíamos comentado, ¿no? En donde vamos a ver cómo el tiempo de residencia y el tiempo, netamente, van a estar variando y nos van a ocasionar una curva, ¿no? Que viene a ser en esta gráfica tiempo versus conversión por tiempo de residencia, van a ser el área el que nos viene a dar la conversión media. Entonces nosotros vamos a tener datos reales que van a fijar nuestros límites de nuestra integral. Nos vamos a tomar datos de 0 a 14 y vamos a tener que el diferencial va a ser de 0 a 14. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos en tabla en primer lugar datos procesados, en la cual tenemos datos de tiempo de residencia, en minutos a la menos 1. Tenemos la conversión, también tenemos la conversión por el tiempo de residencia, ¿no? Que principalmente viene a ser lo que está en el término del integral. Entonces, mediante un método numérico, nosotros podemos calcular este integral, ¿no? Y tendríamos una conversión media de 0.385 o un 38.5%, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de que para un fluido segregado la conversión no es tan alta, ¿no? En la salida, ¿no? Bueno, esto podría hacer debido a que las moléculas no están tan, digamos, no actúan tan independientemente, sino actúan en glóbulos, ¿no? Que vienen en agrupaciones. Entonces, continuamos con la exposición del siguiente método, el siguiente modelo. Eso sería todo por mi parte. Continuando con la exposición de mi compañero, en esta ocasión voy a hablar de lo que viene a ser el modelo de mezclado máximo, pero para poder tener un contexto, así como mi compañero explicó antes que yo, vamos a tener a manera de resumen el mezclado de segregación, este modelo, ya que para tener una comparación con el que vamos a hablar ahorita, que es el modelo de mezclado máximo. En este modelo de segregación no va a haber una mezcla entre lo que viene a ser la partícula del fluido dentro del reactor, hasta que el fluido va a salir del mismo. Es decir, la salida del reactor es el punto más tardío posible donde puede ocurrir la mezcla. Esto va a posponer cualquier efecto de la mezcla hasta que se pueda completar toda la reacción. Como ya vieron que se vio en la explicación de mi compañero. Ahora, situándonos con lo que nos toca exponer, el modelo de mezclado máximo, podemos definirlo en comparación a este como un modelo en el cual el fluido de mezcla va a estar completamente mezclado tan pronto como este va a entrar al reactor. Sin embargo, la mezcla no va a ocurrir longitudinalmente, solo radialmente, como lo podemos ver en la imagen en la parte inferior que mostramos, ¿verdad? Este tipo de mezclado va a hacer que
se maximice lo que viene a ser la interacción entre las moléculas desde el inicio del proceso, lo que va a ser conocido como la condición de mezclado máximo, como su mismo nombre lo indica. En la figura, como podemos ver, va a mostrar el proceso donde la molécula, o mejor dicho, las moléculas se van a mezclar al entrar al reactor, como ya mencioné en un inicio, lo que implica que todo el reactor va a experimentar la mezcla desde una etapa temprana, ¿no? Podemos decir que el método para poder calcular el caso del mezclado máximo, como que estamos exponiendo en este caso, se va a desarrollar considerando el tiempo en que el fluido va a tardar en moverse de un punto en específico hasta el extremo del reactor, que se va a denominar expectativa de vida del fluido. En este punto, que vamos a expresarlo como lambda, ¿no? Para poder explicarlo de una mejor manera, vamos a tomar en cuenta que en este reactor va a tener con las entradas laterales, va a ser un reactor con entradas laterales, ¿ok? Solamente considerando eso. En el cual, como ya explicamos, que va a ser lambda, que es el tiempo en que el fluido va a tardar en desplazarse de un punto particular hasta el extremo del reactor, ¿no? Es decir, como ya vale la redundancia, se ha definido anteriormente, que lambda va a ser la expectativa de vida del fluido en el reactor, en este punto que estamos hablando, para poder definirlo mejor. Y al desplazarnos por el reactor, tomando este ejemplo que viene a ser de izquierda a derecha, el lambda va a ser que va a disminuir hasta un punto en el cual va a llegar a ser cero. ¿Y dónde va a ser cero? En la salida. Comienza desde un lambda hasta un lambda cero, lo que viene a ser al finalizar este recorrido. Siendo y tomando en cuenta que el extremo izquierdo del reactor, o sea, donde inició lambda, va a ser aproximadamente infinito. Es decir, el tiempo de residencia máximo, sí, en este caso va a ser distinto de infinito. Ahora, vamos a ver con cálculos que en este caso, si vamos a reordenar y tomar el límite cuando el delta de lambda tiende a 0, nos va a dejar la siguiente expresión que vemos en la diapositiva. Y como ya lo explicamos, la velocidad sub 0 en la entrada va a ser 0, dándonos la expresión que tenemos que la velocidad sub lambda va a ser igual a la velocidad sub 0 correspondiente a esa integral, dándonos que la velocidad sub 0 va a estar en función de esta velocidad, perdón, la velocidad de lambda va a ser en función de esta velocidad sub 0 multiplicado por 1 menos la función de lambda. Y ahora haciendo un balance molar, teniendo en cuenta que el flujo volumétrico V sub 0 en la entrada al reactor, como estoy mencionando, es 0. Esto, para poder entenderlo mejor, es porque el fluido solo va a entrar por los lados del reactor, como en un inicio se estipuló. Ahora, con el balance molar de lambda entre lambda y lambda más delta lambda, donde delta lambda tiende a 0, nos va a quedar la siguiente expresión, que la diferencial de x con respecto a lambda va a ser igual a R sub A entre la concentración de A sub A más la siguiente función. Todo esto multiplicado por x, ¿no? Ahora, si ya hemos visto estos dos modelos, explicados tanto por mí como por mi anterior compañero, nos entra la duda o podríamos preguntarnos si la conversión por el modelo de segmentación siempre será mejor que en el modelo por mezclado máximo, porque en el libro nos especifica un ejemplo donde esta situación ocurre.
Entonces, ¿siempre va a pasar esto o bajo qué condiciones puede pasar esto? ¿No? Porque si nosotros queremos diseñar un reactor o verificar y comparar cuál nos conviene y cuál no, este punto es muy importante, para lo cual vamos a ver estas diferencias tanto en el modelo de segregación como en el de mezclado máximo que acabo de explicar, para poder analizar si siempre se va a producir una mayor conversión, ¿no? Bueno, como ya he explicado, dentro de este libro nos da un ejemplo donde la conversión predicha por el modelo de segmentación, donde ahora, como vemos en las imágenes, vamos a tener X sub C, que va a ser la conversión de segmentación, y XMM, que va a ser la conversión, lo que viene a ser en el modelo de maximización, ¿no? En la mezcla máxima. En este ejemplo que les estoy mencionando, esta conversión por segmentación fue mayor que la que fue predicha por lo que viene a ser el modelo de mezcla máxima. Sin embargo, esta diferencia no es constante. Cabe mencionar que al considerar una segunda derivada de la ley de velocidad, en la cual se puede encontrar como un recurso específico, la conversión por segmentación y por mezcla máxima son muy distintas. Aunque cabe recalcar que para ciertos casos, como la destrucción de desechos tóxicos, como el objetivo de lograr una conversión alta, es decir, mayor a 0.99, va a ser incluso una pequeña diferencia entre los modelos que a la larga puede ser significativa, muy significativa. Esta sección que estamos discutiendo vamos a ver situaciones en las que solo se va a disponer de, por ejemplo, de la observación de tiempo de residencia y no se va a tener información sobre el patrón de flujo. En estos casos puede ser difícil hacer suposiciones sobre el patrón de flujo debido a la falta de información. Asimismo, también puede ser por otras razones. Cabe destacar que la importancia de conocer el margen de error, como ya mencionamos antes, al asumir un patrón de flujo incorrecto, se ha demostrado cómo obtener utilizando solo la observación de tiempo de residencia, que para dos situaciones de mezclas limitantes, como el modelo de mezcla máxima y el modelo de segregación, donde la mezcla solo es a la salida del reactor. Para esto, el cálculo de las conversiones en estos dos casos establece límites, ¿no? Que nos van a ayudar a poder comprender las conversiones esperadas para diferentes trayectorias de flujos, todas consistentes con la observación de tiempo de residencia que se va a observar. Es decir, que va a proporcionar una forma de entender cómo va a variar la conversión según distintos escenarios de la mezcla que pueden ocurrir, ¿no? Considerando la información limitada que se va a disponer sobre el patrón del flujo del reactor. En esta diapositiva podemos ver ciertos casos, por ejemplo, en un modelo de ley de potencia, siendo la siguiente ecuación de una ecuación de diferencial de segundo orden, y dándonos ciertas restricciones, por ejemplo, para n mayor a 1, para n inferior a 0, para un n entre 0 y 1. En estos casos, generalmente, ya a partir de la explicación que se ha hecho, vamos a tener, por ejemplo, que en el n mayor a 1, la conversión por segmentación va a ser mayor que la conversión por mezcla múltiple, ¿verdad? Mezcla máxima. Esa es una ley que casi siempre se cumple, a excepción de lo ya explicado. Lo mismo para si n va a estar entre 0 y 1, el x por, en este caso, mejor dicho, el x por mezcla máxima va a ser mayor
que la conversión por segmentación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, soy el alumno Rodrigo Bravo y tocaré el subtema de reactores de TR y reacciones múltiples. Ah, modelo de agregación. Se considera que cada glóbulo de reactor tiene una concentración distinta de reactivos, tanto concentración de A y productos y su concentración también. Estos se mezclan juntos inmediatamente al salir para dar la concentración de salida de A, la cual es el promedio de todos los productos que salen. En la ecuación 9.1 y 9.2, dichas concentraciones son una integral del infinito a cero, concentración de A en función de T, E en función de T por su diferencial, de igual forma con la concentración con B. Las concentraciones de las especies individuales, concentración de A en función de T y también de concentración de B en función de T, en los distintos glóbulos se determinan a partir de cálculos para un reactor intermitente. Ya, ahora para un reactor intermitente de volumen constante con una cantidad Q de reacciones, se obtienen o se tienen los siguientes balances molares, que viene a ser la ecuación 9.3 y 9.4 con el, la derivada de la concentración respecto al tiempo sería igual a la sumatoria desde el I1 hasta la reacción Q multiplicado por su respectiva ley de velocidad de cada reacción. De igual manera sería con la concentración de B. Y ahora se resuelven en simultáneo ambas ecuaciones mostradas y se tienen la ecuación 9.5 y 9.6 que están en función concentración de A en función de T y E en función de T. Por último, para las concentraciones de salida, las DTR y en función de T en las dos últimas ecuaciones que acabo de mostrar que sí en las 9.5 y 9.6 se determinan por mediciones experimentales y luego se ajustan a un polinomio. Ahora, mezclado máximo. El mezclado máximo se escribe la ecuación para cada especie y se reemplaza por la velocidad neta de formación, que viene a ser la derivada de concentración de A respecto al tiempo, será igual al negativo a la sumatoria de cada una de las velocidades de reacción más una diferencia de la concentración de A menos la concentración de A al inicio. Todo eso multiplicado por E en función de lambda y 1 entre el flujo en función de lambda. De igual manera se va con la concentración de B. Tras sustituir dichas leyes de velocidad para cada reacción, estas ecuaciones se resuelven numéricamente comenzando por un valor muy grande de lambda, por ejemplo t igual 200, e integrando hacia atrás hasta lambda igual 0 para obtener concentraciones de salida tanto de concentración de A, B y así sucesivamente.